Gloria a Dios. Y hoy que celebramos Viernes Santo, que es la continuidad, ¿verdad?, de la Semana Mayor. El domingo pasado celebramos lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y estuvimos compartiendo la palabra. Voy a dar un breve resumen para conectarlo con el mensaje de hoy, pues va de la mano. Y hablábamos acerca de aquella multitud, ¿verdad?, que se reunió para recibirlo con muchos vítores, con mucha alegría, con aquellas ramas, ¿verdad?, haciendo todo una alfombra para recibir a su rey, a su Mesías. Tenían muchas expectativas muy altas, por cierto, y muy lejos de la realidad. Pero conforme a la necesidad que había en ellos, pues estaban muy gozosos esperando que el Mesías, el rey anunciado, y todo lo que habían escuchado de su trayectoria, ¿verdad?, antes de llegar a Jerusalén, tenían mucha esperanza de que Él les ayudara en sus necesidades y bajo de la opresión que estaban en aquel tiempo bajo el Imperio Romano. Luego entonces escuchábamos, ¿verdad?, los vítores, Hosana al Hijo de David. Vamos a seguir hoy esa multitud. Y hoy la encontramos en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Aquí la tenemos nuevamente. Aquella misma multitud que los recibió en la entrada triunfal en Jerusalén, la tenemos hoy otra vez en otro escenario. Aquella entrada triunfal de gozo, de alegría, de muchas esperanzas, también simboliza aquel día en que nosotros le dimos la entrada triunfal a nuestro Salvador, a nuestra vida, a nuestro corazón. Le tomamos de la mano muy contentos, muy ilusionados, y no callábamos, le hablábamos a todo el mundo con gozo y alegría que habíamos aceptado al Señor. Vamos a ver que de la misma manera que sucedió con esta multitud, nos sucede muchas veces a nosotros. Empezamos con unas expectativas muy altas, a veces equivocadas o muy ignorantes de lo que realmente significa aceptar a Cristo y seguirlo. Y podemos correr el peligro de caer en la situación en la que hoy está esta multitud. Lo siguió a lo largo de los días y hoy la encontramos en otro escenario, todo un drama con diferentes personajes. Tenemos la multitud, tenemos a Pilatos, el gobernador de Judea, tenemos a Barrabás, ¿sí? Y cada personaje nos tiene una enseñanza. Tenemos la esposa de Pilato. Algunos le llaman Claudia Prócula. Tenemos diferentes personajes y vamos con la asistencia del Espíritu Santo a ir desglosando esta historia y ver qué podemos aprender de ella. Hoy el mensaje lo vamos a centrar en una pregunta que obviamente va a traer la otra, que se da dentro de esta dinámica en ese día. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Una pregunta que Pilato lanzó a la multitud, pues no sabía qué hacer con él. Muchas veces sucede lo mismo. Así que, aunque estamos recordando ese evento, vamos también a traerlo a nuestra realidad de vida, porque puede ser que hoy en medio nuestro, o vidas que nos escuchen a través del canal Vida para Ti, estén en esa situación, no saben qué hacer con Jesús. Puede ser que no hayan tomado la decisión de invitar a Cristo a su vida, a reconocer su necesidad de salvación, y le han dado largas al asunto por diferentes razones. Como puede ser tal vez que sí vivimos esa experiencia de esa entrada triunfal, como aquella multitud, pero en el caminar, por alguna razón,
Usted se decepcionó, se quedó en el camino, se cansó. Y muchas veces nos sucede, a mí me sucedía en mis primeros años. Usted a veces no se encontraba en esa disyuntiva. No sé qué hacer con Jesús. Si seguirlo, si no seguirlo. Porque en la medida que uno va avanzando en este camino de la fe, uno va comprendiendo lo que eso significa. Que no es cuestión de que Él me satisfaga las necesidades mías o que cumpla mis agendas, mis deseos, sino que hay una cruz por medio. Sígueme. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y cuando uno va comprendiendo y el velo se va, ¿qué? Haciendo más claro, entonces uno se detiene y empieza a dudar. ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús que un día lo acepté y lo invité a entrar, pero me está demandando demasiado? Yo no sabía que esto era así. Yo pensé, por lo que he escuchado, que me iba a prosperar solamente. Yo pensé que me iba a ayudar aquí, me iba a ayudar allá, y todo era un me y un yo. Y cuando empezamos a ir conociendo lo que implica, como que entonces la vida cristiana se convierte en una carga. Esa decisión que en un momento dado yo pensé que me iba a hacer feliz y me iba a conceder todos mis deseos, hoy, esto no es tan fácil. A todos nos ha sucedido eso. Todos pasamos por ese proceso. Donde hay una etapa en nuestra vida, o tal vez tú estás en esa. Yo digo, y yo sigo todavía tratando conmigo, ¿me entiendes? Pero algo he tenido que aprender después de 40 años. Así que hubo etapas que el seguir a Jesús te lleva a veces, y eso es parte del trato de Dios para que esa fe esté bien firme y bien clara, se vaya madurando. Que tú no sabes si realmente lo sigues o no, porque esto no está fácil. Entonces ves a los demás felices y contentos. Y uno aquí con una calamidad. ¿Sí o no? Ustedes ven las jóvenes, sí, comparten con sus amistades, bien chilling, bien felices, y ustedes peleando con esta caña a ver cómo la hago morir. Y como que pierde el gozo, la alegría, porque hay una presión externa, hay una presión del mundo que te dice lo que es ser feliz y cómo tú ser aceptado. Y es normal que querramos eso. Hay muchas presiones. Está el enemigo por otro lado que te quiere hacer dudar de que Dios es bueno. ¿Okay? Así que todos estos escenarios nos llevan muchas veces a esa, ¿qué hago con Jesús? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? Yo en mis procesos muchas veces me detuve. ¿Cuántos se han detenido? ¿Cuántos se han detenido? ¿Cuántos se han detenido más de una vez? ¿Cuántos han dudado de seguirlo? Bienvenido al bote. Así que esto es parte de esta madurez. Escuchaba la vida de Watchman Nee, que es uno de mis autores preferidos. Y en una etapa de su vida, él no lograba entender algo, así que se retiró para poder comprenderlo. Eso es muy bueno, hermano. Cuando usted no entienda algo, retírese. No se quede en el aire, será o no será, busque, porque la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Entonces, él se retiró en oración para que Dios le diera entendimiento. Porque
Él no podía comprender cómo en los cultos, la iglesia cristiana, se manejaba tanto poder mediante el grito, la alabanza, actos, reprendo, declaro, toda esa manifestación espiritual en los dedos. ¿Me entiendes? Pero luego él notaba cómo en el día a día no se vivía la vida abundante en Cristo. Entonces, en esas vigilias eternas y largas, de mucho grito, de mucho emocionalismo, y ato aquí, ato por allá, los otros días la persona seguía atada. Y se amanecía en el culto reprendiendo el miedo, reprendiendo la ansiedad, reprendiendo para aquí, reprendiendo para allá y atando y suelta. ¿Usted me entiende, verdad? Sin embargo, sucedía que las vidas seguían en la misma condición. Esto es algo bien tremendo, hermano, cuando uno profundiza sobre esto. Porque si pudiéramos comprender esta gran verdad, no se trata tanto del accionar, ¿me entiendes? Del hacer, sino que en la medida que yo tengo esta pregunta resuelta en mi corazón y yo sé lo que yo voy a hacer con Jesús, se acabó la guerra espiritual. ¿Por qué? Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, él supo qué hacer con Jesús. Se echó a un lado y lo dejó vivir a través de él. Entonces el conflicto nuestro se centra en eso. Cristo entra a mi vida, se lo cantamos, pero en el día a día quien sigue viviendo soy yo. Por lo tanto, ante cada situación que surge en mi vida, cada prueba, quien responde, quien resuelve, quien la maneja, soy yo, no el Cristo que vive en mí. ¿Me entendió? Tremendo. Pero es cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Significa que yo tomo la cruz, yo me niego, me salgo del camino y Él fluye a través de mí. Pero eso implica hacerme uno con Él en su muerte. Y ahí es que está nuestro gran escollo. ¿Por qué? Porque si yo me echo a un lado y dejo que Él fluya a través de mí, entonces cuando el miedo se me atraviesa, no es mi humanidad lo que lo va a enfrentar, sino el Cristo que vive en mí y que despojó principados y potestades y me colocó en un lugar de autoridad. Por eso los demonios cuando veían venir a Jesús temblaban y le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? No veían la persona. Cristo no, la persona estaba poseída, pero los demonios hablaban y lo reconocían y temblaban ante él. Entonces cuando viene ese espíritu de temor, viene esa situación y la enfrenta Cristo en mí y no yo en mi humanidad frágil, usted tiene que ir tan sencillo como eso. Porque es el vencedor el que lo maneja, no yo. Pero para eso alguien tiene que morir. Alguien tiene que quitarse del medio. Entonces aquí tenemos en esta escena una multitud que lo recibió con vítores, muy contenta, con muchos planes, como nosotros cuando aceptamos a Cristo y lo aceptamos en medio de una necesidad. Y tenemos ya planes con Jesús. ¿Qué planes tú tienes con Jesús, mi amor? ¿Me va a dar esto? ¿Me va a hacer esto? ¿Me va a hacer esto? ¿Ah? Anota los planes. Yo tenía muchos. Y después que yo tenía esos planes, decía, entra a mi vida,
ella no me va a resolver todo lo que yo tengo aquí. Empezaba a darle instrucciones. Eso es lo próximo que hacemos equivocadamente. Entonces, como yo ignoro lo que realmente Cristo vino a hacer a mi vida, y yo tengo todo ¿me entiende? Un montaje. Él vino a servirme a mí. Todavía yo no entiendo qué es a servirle yo a él, ¿me entiende? Pues entonces, después que yo lo invito, ya yo resolví lo que voy a hacer con él. Ahora Jesús, yo quiero que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas lo aquello. Entonces, al pasar el tiempo y uno no ve el resultado, viene la crisis con esta pregunta. ¿Qué hago con él? Porque ahora está metida en un lío. Ahora estoy en la iglesia, me llaman cristiana, pero yo no lo quiero a él porque no me gusta esto. Eso es así, hermano. Y pasa todo. Entonces aquí tenemos, en aquel tiempo, ¿verdad? La Pascua siempre se acostumbraba a liberar un preso. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto de esos días, la multitud que ya no estaba muy contenta porque el Mesías que entró por allí no era lo que ellos esperaban. ¿Me entiende? No era revolucionario, no vino a resolver una situación política, no vino a resolverle los problemas como ellos los querían. Y los religiosos, los del Sanedrín, cuentan con otros relatos del Evangelio que se encargaron de influenciar a esa multitud. Los otros evangelios dicen que se acercaron a Pilato con argumentos infundados, con envidia. La cosa es que querían matar a Jesús, pero no tenían argumentos conforme a lo que se requería conforme a aquel tiempo. Entonces se encargaron de influenciar sobre aquella multitud. Lo mismo pasa con el enemigo, hermano. Él se va a encargar de influenciarte. Te va a enviar emisarios. Como él sabe que ya no estás muy contento con él, es cuestión de un poquito más de presión. Y allá, ya la multitud no estaba muy contenta. El enemigo, que no pierde el tiempo, se encargó de enviarle 2 o 3 para acabarlos de qué? De alcanzar y se quitaran del camino. Cuídate en este camino. Y no ignoremos todo este escenario porque todos los vamos a vivir en momentos dados en nuestra vida. Personas que van a llegar a ti, que te van a influenciar para sacarte del camino. Aquí en esta multitud llegaron, no eran personas, eran religiosos. Influenciaron sobre ellos y los convencieron de que Jesús no era el Mesías, de que Jesús no era tan bueno como ellos pensaban. Eso también lo hemos vivido muchas veces en nuestro proceso de crisis de fe. Se nos acerca alguien que nos convence y nos ala para ese lado. ¿Sí? Y uno que está flojito con cualquier cosa se tira. También eso yo lo he vivido. ¿Cuánto lo hemos vivido? Eso es así. Entonces, una vez convencidos, al llegar al escenario y el momento de liberar a un preso, ya la multitud estaba lista para saber a quién pedir, supuestamente. Y como era la mayoría y era la multitud, pareciera que era lo correcto, pero no siempre la multitud es la que tiene la verdad y está en lo correcto. Así que también tenemos que cuidarnos de eso. Y más en el ámbito espiritual, donde el remanente es el que tiene la verdad. ¿Entienden? El remanente, los poquitos. No porque haya mucha multitud, mucha majestad, mucha cosa, ahí está la verdad.
Así que tenemos que cuidarnos de eso también. Ya entonces la multitud reunida, Pilatos hace una pregunta. ¿A quién quiere? ¿A quién quieres seguir? ¿A quién quieres a pesar de tu dolor? ¿A quién quieres a pesar de tus dudas? Hay momentos que uno no sabe. Hay momentos en que la tentación es mucho más fuerte para seguir aquello que nos atrae, que nos provoca menos dolor, que es más llevadero que seguir a Jesús. Pero esa pregunta siempre va a llegar a nuestra vida. Siempre va a llegar. ¿A quién quieres? Ellos gritaron a Barrabás. Punto. Barrabás significa hijo del Padre. Mire qué cosa interesante. Jesús, hijo de Dios, Barrabás, hijo del Padre. Porque ese es el enemigo. Siempre se cuela por ahí. Lo interesante del proceso es que mientras este escenario estaba, tenemos a Pilatos, el gobernador. Un hombre que había abusado mucho, había oprimido mucho al pueblo judío, así que tenía una conciencia muy culpable. Y tenía mucho miedo de que llegara esa información a Tiberio, el emperador de aquel tiempo. Cuando usted no tiene una conciencia limpia, sino acusatoria, a usted se le hace difícil tomar la decisión correcta. Y Dios en su misericordia, cuando muchas veces estamos en esa confusión, la culpa, la condenación, lo que sea, nos está impidiendo poder ver y tomar la decisión correcta, Dios siempre va a enviar a alguien que te ayude. Amén. Y ahí aparece en este relato tan interesante la esposa de Pilato. ¿De qué tremendo? La esposa de Pilato le envía una advertencia, un mensaje de parte de Dios. Dios en su bondad se le revela a ella en sueños. Y ella, sabiendo lo que estaba ocurriendo, le envía un mensaje a su esposo. Y le dice: no le hagas nada a este justo, pues por causa de él tuve un sueño que me produjo mucho sufrimiento. Ay, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha enviado mensajes? En medio de la confusión, en medio de la crisis. Y usó una persona que él amaba mucho. Y obviamente que ella lo amaba. Así que no había espacio para dudar de que el mensaje era real. De que, hermanos, Dios no se vale cuando estamos en un momento de crisis de fe. Cuando no sabemos qué hacer con Jesús. Siempre vendrá una palabra. Algo siempre va a llegar a tu vida que te va a ayudar y te va a invitar a tomar la decisión correcta. Va a depender de ti. Pero no faltará el oportuno socorro. No le hagas nada a este hombre que es inocente. Es interesante que la multitud escogiera a Barrabás. El Evangelio de Lucas nos arroja más luz y nos dice que él era un bandido famoso. Qué interesante que en la multitud preguntan: ¿quién es este? No sabían de Jesús, pero sí
de Barrabás. Barrabás era famoso. Muchos no conocían a Jesús. Y cuando Pilatos le pregunta, ¿a quién quieren que libere? A Barrabás. Y los religiosos del pueblo seguían convenciendo a la multitud para que liberaran a Barrabás y asesinaran a Jesús. A pesar de que ellos pedían a Barrabás, Pilato no quería crucificarlo. En la entrevista que le hace en otros evangelios, dice que no lo halló culpable de nada de lo que lo acusaban. Y sin embargo, la multitud pedía que liberaran al que merecía realmente la cruz. Pilato no podía comprender. Yo creo que Pilato estaba tan seguro de que iban a escoger a quién, a Jesús, que aprovechó ese día precisamente en que se iba a liberar un preso. Dice, yo voy a hacer la pregunta, van a escoger a Jesús porque es la lógica, y se acabó el problema. Hermano, la verdad que el pecado nos ciega, la maldad nos ciega. Dice la Escritura que el enemigo ha puesto una venda sobre muchos que no logran poder comprender el amor de Dios. También dice en la palabra que la vanidad del mundo nos ciega, la presión. Yo me imagino allí a Pilatos ante una situación que tú no logras comprender. Tú dices, es que esto no tiene sentido. Porque la lógica dice que saque libre al inocente. Pero se cumple la Escritura, mas el justo por los injustos murió. Y Barrabás ni sabía quién era Jesús, que es una cosa tremenda. Él estaba allá en la celda, este rollo acá, y él ni sabía que le venía el día de liberación. Porque también Barrabás nos representa a nosotros la humanidad, que teníamos una sentencia de muerte. Y Cristo tomó nuestro lugar. Pero lo interesante en la vida de Barrabás es que por más que leí y busqué, no se sabe qué pasó con él. Yo hubiese querido encontrar en todos los comentarios que consulté que al él haber sido liberado, a mí me hubiese dado curiosidad de saber a quién dejaron preso por él. Y después yo enterarme que era inocente y que se llamó El Salvador y que vino, digo, un poquito de curiosidad, ¿me entienden? No encontré nada. Dice, lo último que encontré de comentario fue que él siguió siendo un revolucionario y que terminó siendo asesinado. Así que Barrabás representa parte de esa humanidad caída nuestra, que no logra ver la misericordia del Señor. Y Pilatos, en medio de esta situación que no lograba comprender, usted sabe lo que decía la multitud era judía. Y Jesús vino que a los suyos vino, y los suyos, él vino a traer salvación a su pueblo. Pilatos no podía comprender que su pueblo no lo quisiera y prefirieran a un delincuente. Yo me imagino el bloqueo mental que tenía ese gobernador. Así que imagínense, vuelve por tercera vez y pregunta. Pero ya no dice a quién quieren que libere, sino qué voy a hacer con él. Tenía un conflicto él. Ya la situación no era del pueblo. Ya el pueblo decidió, no lo queremos.
Y la última palabra la tenía ¿quién? Pilatos, en su posición de autoridad. Así que hace una pregunta, aunque era para el pueblo, más bien era introspectiva. ¿Qué voy a hacer con él? Eso nos va a pasar a nosotros. Porque no es lo mismo la situación del otro, la situación del vecino, cuando me llega a mí el momento de yo personalmente decidir qué voy a hacer con él. Primero era que ustedes quieren que yo haga con él. Ahora le toca a Pilato. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Me entiende? Y él en su conflicto mental, antes de tomar una decisión, suelta la segunda pregunta, hermano. En otras palabras, sería como, ¿ustedes me podrían explicar a mí qué mal le ha hecho este hombre? ¿Ustedes me podrían ayudar a entender por qué ustedes prefieren al malo y no al bueno? Esa pregunta también, el Señor nos las hace hoy. Porque muchas veces nos enojamos con Dios. Muchas veces no queremos seguirlo. Muchas veces queremos detenernos. Y se nos olvida toda la bondad que Él ha tenido en nuestra vida. Solamente lo que tenemos delante es esto y se nos olvida toda la historia de vida que hemos tenido con Él. Y Pilatos estaba tan confundido que dice, yo tengo que preguntarle a esta gente, ¿qué le habrá hecho él? Porque él se ve bueno, tan humilde, tan manso. Y que quieran a este sinvergüenza que un bandido que ha asesinado. Hermano, eso, escuche, esa es la mayor estampa y manifestación de nuestra naturaleza caída, de nuestra inclinación al mal. Que se nos hace más fácil hacer lo bueno, lo malo que lo bueno. Así somos, mis amores. Muchas veces se nos hace más fácil decir la mentira que hablar la verdad, ¿sí o no? Muchas veces se nos hace más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Muchas veces. Y todo el tiempo vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué cosa tan mala él te ha hecho? ¿Qué cosa tan mala te ha hecho? Que no quieres que Jesús gobierne tu vida. Tal vez porque no ha hecho lo que tú quieres, en el tiempo que tú quieres. Entonces no lo entiendes a él. ¿Qué cosa tan mala te ha hecho? Como para resistirte a seguirlo a él, a servirle a él y en la manera que él quiera. Muchas veces no sabemos qué hacer con Jesús porque es que queremos hacer con él lo que nos parece. No puede ser. Alaba. ¿Qué cosa tan mala te ha hecho? Que no quieres ni servirle donde él te ha puesto. Pero ellos seguían gritando con una voz más fuerte. O sea, que en la medida en que tu crisis de no saber qué hacer con él, el enemigo se va a encargar de presionarte aún mucho más y de llevarte a una situación que tome la decisión equivocada. Sea crucificado, sea crucificado. Entonces viene esta escena muy conocida, donde dice la escritura, ¿qué hizo Pilato? Vamos a ver, esa la saben. ¿Qué hizo? Permíteme acá esta traducción que tengo en el Nuevo Testamento de la TCB.
Se lavó las manos. Bueno, como no pudo convencerlos de que escogieran al inocente, escogieron al culpable, tomó agua en un recipiente, se lavó las manos delante de la gente y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Esto es un problema de ustedes. Vamos a ver qué significa eso de lavarse las manos, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Vamos a darle un contexto bíblico a esa lavada de manos, como decimos en Deuteronomio capítulo 21, porque acuérdense que Pilatos, el imperio romano junto con los judíos, especialmente con la élite, ¿verdad?, de los religiosos, trabajaban mano a mano, como decíamos, y entonces por algo ellos tuvieron que llevar a Jesús para que el imperio fuera el que lo pudiera matar. Ellos podían acusar, pero no podían matar, así que había todo un proceso en el que tenía que entrar tanto el imperio como los religiosos para lograr las cosas. Y Pilato conocía muy bien los rituales, las ceremonias del pueblo judío, y entre ellas estaba el lavado de manos, ¿verdad? Deuteronomio el capítulo 21 nos va a dar un contexto para poder comprender el sentido, y dice, 21 dice, cuando ya estén en el territorio que Dios va a darle, Dios está dándole instrucciones a Moisés para cuando entraran en la tierra. Dice, si alguno de ustedes encuentra en el campo el cadáver de una persona y no sabe quién pudo haberla matado, se hará lo siguiente. Acuérdense que en la cultura judía, conceptos religiosos, tú no podías tocar un cadáver porque te contaminaba, era algo inmundo. Entonces, si por casualidad tú ibas caminando y demás y te encontraste en un cadáver y no sabías ni quién fue, podían acusarte que fuiste tú, ¿sí o no? Pues entonces, para librarte de culpabilidad y declararte inocente, mire lo que pasaba. Los líderes y los jueces del país verán qué ciudad es la más cercana al lugar donde apareció el cadáver. Luego pedirán a los líderes de esa ciudad que tomen una ternera a la que nunca se le haya hecho trabajar. La llevarán a un valle que nunca se haya sembrado y tenga un arroyo que nunca se seque. Allí le romperán el pescuezo a la ternera. A este acto deberán presentarse los sacerdotes. Dios los eligió para que se hicieran cargo del culto y bendijeran al pueblo en su nombre. Y también para que tomaran la decisión final en cualquier pleito o discusión. Entonces los líderes de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y dirán, Dios nuestro, ha muerto un inocente en nuestro pueblo. No nos castigues por su muerte. No sabemos quién pudo haberlo matado. Perdónanos. Tú eres el Dios de Israel. Tú nos diste libertad cuando éramos esclavos en Egipto. Así que ese lavado de mano tiene un símbolo de muerte muerte sin explicación. Es una muerte sin explicación. Y para que a mí me declaren inocente, se lavaban entonces las manos los sacerdotes. Así que era un acto simbólico de inocencia, un acto ceremonial. Y Pilato tomó ventaja de esa ceremonia judía para aplicarlo en este escenario donde su conciencia claramente le decía que iba a matar a un inocente. Y eso implicaba entonces no asumir responsabilidad por su decisión. ¿Entendió? Y escúchenme bien, también nosotros muchas veces nos lavamos las manos como Pilato, cuando no queremos asumir responsabilidad por nuestros actos. ¿Sí o no? Cuando no sabemos qué hacer, la forma más fácil es, eso no es conmigo, eso no me toca a mí. Tenemos muchas maneras, hermanos, de lavarnos las manos y desentendernos de una decisión que tenemos que tomar.
que otro decida, después decido. Yo no quiero meterme en problemas. Esa es una manera de lavarte las manos. ¿Entiendes? Lo hacemos tanto personal como cuerpo de Cristo. Cuando viene la persecución, cuando vienen las ideologías y todo eso, que nos quieren meter presos porque decimos, mejor yo no me meto ahí, yo no quiero problemas. Y nos queremos quedar, ¿qué? Cada cual que decida con su vida, cuando la palabra nos llama a ser luz, a ser sal. Así que la iglesia muchas veces también hace como Pilato, no se quiere lavar las manos. O, por el contrario, muchos hacen como el Sanedrín, se hacen uno con el Estado y terminan crucificando los valores del reino. Aunque supuestamente es a favor del reino, sus actos muestran lo contrario. Miren, esa es una manera de lavarme yo las manos como pueblo de Dios. De no ver lo que hay. Porque cuando yo me lavo las manos, yo no quiero asumir responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra como pueblo de Dios es ser luz. Es ser sal. Es llevar el mensaje que necesita escuchar la humanidad. Eso es así, hermano. Pero tarde o temprano, hermano, ¿sabe qué pasa? Cuando no sabemos qué hacer con Jesús. Eso es algo muy peligroso. Porque es que tarde o temprano le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Esta pregunta es muy seria. Es muy seria. Pilato intentó no tomar ninguna posición para decidir por él. Y le echó la culpa a otro. Así también, hoy escuchamos a mucha gente. Yo no quiero saber de Dios, porque en la iglesia lo que hay es una gente hipócrita, son unos sinvergüenzas, son estos, son los otros. Esa misma excusa se la dará usted a Dios cuando lo llame a cuentas. Mire, hermano, si fuera así, yo no estuviera aquí, ¿sabe? Yo estuviera en el mundo perdida. Porque las cosas que yo he vivido dentro del pueblo de Dios no son cualquier cosa. Pero yo tengo algo muy presente. Aquí nadie es perfecto. ¿Usted es perfecto? No. Aquí lo que hay son pecadores redimidos por la sangre de Jesús y nuestra esperanza está en Cristo que nos siga transformando cada día. Aquí no hay ángeles. Y más vale que yo me meta con Dios para aprenderlos a amar y aceptar tal cual son, porque la primera que Dios amó y aceptó fue a mí. Eso es lo que hay. ¿Entiendes? Y si yo no entiendo eso, yo me voy a ir para el mundo, esos son unos sinvergüenza y unos hipócritas y los voy a acabar con mi lengua. Pero yo tengo algo muy claro, quien murió en la cruz por mí no fuiste tú, fue Jesucristo, y a él es que yo tengo que serle fiel. Tú tendrás que darle cuentas a Dios. Pero yo procuro que el día que yo esté frente a mi Señor sea para adorarlo. Bendito sea el Señor. Tenemos que madurar y aprender y entender lo que es seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la cruz hoy exige una respuesta de parte tuya. No la podemos seguir celebrando todos los años como si aquí no pasara nada. El creyente que celebra este día todos los años se supone que cada vez sea más excelente en su vida espiritual. No puede ser que usted celebre la Cuaresma año tras año y cada día su condición sea peor. Usted no ha sabido qué hacer con Jesús. Por más fiel que haya pertenecido a cuatro paredes, es a Jesús que tenemos que pertenecer. ¿Me entiende? No puede ser que esta nación se llame religiosa sí, cristiana, y cada día estemos en peor condición. No puede ser. Algo está fallando en la fórmula.
daremos cuenta porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vas a hacer con Jesús hoy? ¿Puedes volverte a Él? ¿Puedes aceptarlo? ¿Puedes reconciliarte con Él? Tal vez puedas rechazarlo y lo otro, ser más fiel. Pero algo, cada uno de nosotros vamos a tener que decidir hoy, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Porque dice la palabra que el que se crea santo, santifíquese más, así que también aplica para aquellos que creemos que ya hemos resuelto esa pregunta. Siempre hay algo que podemos mejorar en este camino espiritual. ¿Por qué razón? Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga de tu paz fue sobre él. Y por nosotros fue que crucificado. Un día como hoy, eso fue lo que aconteció. Si entonces Él no hizo nada malo, ¿qué vas a hacer con Jesús? Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es reconocer que el problema está en mí y no en Él. Dios no tiene problema con eso. Retomar el paso. Pues no fue la culpa de Jesús la que lo llevó a la cruz, sino la culpa por tus pecados. Él fue quien tomó, ahí se supone que estuviera yo. Pero Él tomó mi lugar. Dice la palabra en 2 de Corintios en el capítulo 5:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí ante Dios. Y San Pablo lee y dice también que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que llegará el día en que esta pregunta nos alcanzará. Está el tribunal de Cristo en el que todo creyente se presentará y conforme a sus obras y fidelidad recibirá recompensas. Pero también, y eso será antes del milenio, pero también está el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Y en este juicio, que será luego del milenio, se ejecutará sentencia para todos aquellos que no hicieron nada con esta pregunta y lo rechazaron. Y lo tuvieron por culpable. Siguieron viviendo enojados con él por lo que el diablo le hizo creer. Y en este juicio final tendrán que dar cuentas a Dios. Quiere decir que la decisión que tú tomes con Jesús hoy será la cuenta que rendirás mañana ante el tribunal celestial. Cada creyente rendirá cuentas por sus actos, por su fidelidad y también aquellos que se resistieron a recibir esta bondad de Dios, que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo en rescate nuestro. Quiere decir que la muerte de Jesús tiene una sola explicación. Él murió por ti y no por mí. Pues la paga del pecado es la muerte. No puedes lavarte las manos tan fácilmente y decir, yo no tengo nada que ver con eso. Yo he escuchado personas decir, pero si es que yo no soy malo. Es que no se trata de lo que tú pienses, sino lo que ya Dios dictó en la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Ese es el dictamen. Mas Cristo vino
a morir por ti y por mí y cancelar ese dictamen. ¿Cómo no lo vamos a amar? Otros han dicho y me han dicho, el que pecó fue Adán, no fui yo. Si Adán fue el que lo hizo, ¿por qué yo tengo ahora este problema? O sea, tenemos nuestras maneras de soberbia, pero la sentencia está. Fuimos destituidos. Lo aceptes, no lo aceptes, lo creas o no lo creas. Y también dice, mas todo el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la sentencia. Eso no significa que el hecho de que yo hoy resuelva, sigo con Jesús, todo será maravilloso. Seguiremos resolviendo cada día. Lo importante es que no te sueltes de su mano. Bendito Dios. ¿Sabe qué, hermano? El domingo tiene continuidad, ¿verdad? Y veremos en la vida de Pedro un momento en el que él no supo qué hacer con Jesús. Le había prometido que no lo iba a dejar. Le había prometido que no lo iba a negar. Pero en el momento preciso de que eso fuera real, le falló. En un momento de su vida, lo siguió. Y en un día como hoy, lo abandonó. No supo qué hacer con él. Se lavó las manos, diciendo, yo no lo conozco. Yo no soy de los de ellos. Muchas veces nos lavamos las manos. No, ya yo no voy a la iglesia. No, yo no soy de ellos. No. Y saben que Pedro, yo no quiero imaginarme cómo quedaría Pedro después. Pero lo lindo es cómo Jesús, y lo veremos el domingo, nos ayuda a que, a pesar de que muchas veces no hemos sabido qué hacer con Jesús, nos ayuda a resolver esa pregunta. Y eso es lo que nos lleva a resucitar juntamente con Él y tener una nueva vida. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que si tú hoy te encuentras en esa disyuntiva, no sé qué hacer con Jesús, por las razones que sean, hoy el Señor te invita a que tome la decisión correcta. Y que, como veremos con Pedro, Pedro quedó con muchas dudas en esa entrevista. Sin embargo, Jesús ignoró todas sus dudas, toda su fragilidad humana. Pedro tenía miedo de volverle a prometer algo que podría luego fallar. Y simplemente Jesús le dio una respuesta, que la vamos a ver el domingo. Tienes que venir para que la escuches. No te lo puedo adelantar. Alabanza a Jesús. Pero hoy sí podemos, cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Yo de mi parte le pido a Dios. Trato de no confiar en mí, pues yo me tengo miedo, hermano. ¿Me entiendes? Esta cosita es miedosa, en el sentido de que cuando uno ve la experiencia de Job, por ejemplo, a Job le vino una prueba tras otra, una tras otra, ¿me entiendes? Satanás le dijo, tócale el cuerpo y verás si no te maldice. Dios lo permitió. Significa que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas. Eso nos da confianza para saber qué hacer con Jesús. Fue probado hasta lo último. Y obró para mí.
Así que yo personalmente, prácticamente todos los días, le hago la misma oración al Señor antes de acostarme. Ayúdame a hacerte fe. Esa es casi una oración sagrada para mí, porque yo he descubierto cuán débil soy, cuán poco confiable soy en la hora de la prueba, en la hora del dolor. Puedo fallarte y no quiero. Tengo miedo de mí. Y yo creo que el mejor día será cuando yo parta de este mundo y me libere de este cuerpo de pecado y te pueda amar como tú te mereces. Mientras tanto, ayúdame en mi debilidad. Y voy a confiar, Señor, en que no me llevarás más allá de mis fuerzas. Que termine maldiciéndote. Que no quiero eso. Pero ten misericordia de mí. Porque no se deja que yo pueda ser capaz. Sin embargo, sé muy bien lo que quiero con él. Quiero estar con él por la eternidad. Quiero que siga conmigo. A pesar del dolor, de las pruebas, de las situaciones. Porque algo entendí. Él no me ha hecho nada malo. Por años, el enemigo sí me hizo creer que todo lo malo venía de parte de Dios. Pero si hay algo que cuido es comprender que si hay algo malo, en todo caso está en mí. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuándo? ¿Tú tienes eso claro? Sin embargo, escúcheme bien, por eso entendí también a Watchman Nee. Mire, esto no se trata tanto de tú esforzarte por ser algo que realmente no eres. Es que como que yo soy puertorriqueña, ¿me entiendes? Y yo voy a otro país y lo van a saber por el acento, por lo que como, por cómo visto. Yo soy puertorriqueña, punto. Lo que usted es no lo niega, sus actos lo evidencian. Yo no me esfuerzo por ser algo que no soy. Y muchas veces como creyentes queremos forzar una vida cristiana que no es real. Por eso se nos hace tan pesada. Y no la disfrutamos. Esa fue la conclusión que él llegó. Es que el problema no está en lo que hacen, sino que todavía no comprenden lo que son en Cristo. Y cuando usted comienza a comprender esa verdad, usted disfruta lo que es en Cristo. No es forzado, es genuino. ¿Usted ha tratado de aparentar algo que no es? Yo sí. Usted tiene que velar tanto detalle, tanta cosa, usted no tiene paz. Usted sea genuino, sea lo que sea, y si algo tiene que arreglar, déjeselo al Señor. ¿Me entiende? Si usted aquí es una cosa, séalo afuera igual. Y al que no le guste aquí, que reviente. Ese es usted. Y Dios lo arreglará en el camino. Porque empezamos a vivir vidas de apariencia. Tenemos que entender que vivimos para Dios. Y Dios sabrá lo que tenga que trabajar en mí. Que tenga que quitar, lo que tenga que poner. Seamos genuinos. Aunque dentro de ese ser genuinos hayan cosas equivocadas. Eso es un trabajo del alfarero. ¿Me entiende? Porque cuando usted comienza a aparentar lo que usted no es, dígame si es o no cierto que a veces le costaba, ya a mí no, ya, imagínese, si no aprendían algo. Yo recuerdo cuando yo llegaba a la iglesia sin mi esposo, y llegaban esas hermanas bochincheras, pero son santas. ¡Y Charlie!
presentar. ¿Qué le importa a usted? ¿A usted importa que usted llegue? Yo llegué, punto. Daba. Arreglamos eso. Pero esa no es cabeza Sara, tiene que estar editando. Mire, hermano, cuando usted ve a alguien llegar, gócese. Llegó con el marido, sin el marido, vuelta. Es que qué sé yo, gócese que llegó. ¿Me entiende? Eso es lo importante, hermano. Ser lo que uno es. Y ya Dios seguirá arreglando lo que haya que arreglar en el camino. El Evangelio es hermoso, si lo sabemos vivir. Pero cuando tratamos de como que poner algo donde no va, se pone carga. Es como que yo no tengo una relación con el Señor y quiero aparentar acá otra cosa. Eso no funciona, hermano. No funciona. ¿Cómo va a ser que usted en su casa no ora y aquí parece un loro? Eso tiene sentido. Eso no fluye, eso carga el ambiente porque ese loro es un loro, porque ¿cómo va a ser que usted ore tanto aquí y en su casa no le guste orar? Eso tiene sentido. Mejor diga 2 palabras aquí ya. Sea genuino, si en su casa dice 2, pues diga 2 aquí. ¿Cómo va a ser aquí 20 y en su casa 2? Eso no funciona. Seamos genuinos, Dios nos ama tal cual somos. Nos entiende. Y yo le aseguro que todo va a cambiar. Como es allá, sea aquí. Y vivir en paz. Porque el alfarero es Jesucristo. No soy yo. A mí me toca malo. Bendito sea el Señor. Toda esa lección se la enseñó Jesús a Pedro después que resucitó. Y lo enseñó a resucitar de entre los muertos. Bendita sea la misericordia del Señor. Vamos a estar de pie. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué mal me ha hecho? Esa es la pregunta. Las 2 preguntas para meditar en un día como hoy, hermanos. Tal vez no tenga respuesta. Eso está bien también. Yo he tenido tiempo que no sé qué hacer con él, si sigo o no sigo. Pero hoy la palabra nos invita a que reflexionemos sobre ella. Porque esto se trata de dónde pasaremos la eternidad. Así que no es un asunto tampoco muy liviano. Y por lo menos que lo resuelvas hoy, te va a encaminar día a día para resolver lo demás. Así que en esta mañana Dios nos invita, vamos a tener este momento de reflexión. Es como un tiempo de detenernos durante el resto, ¿verdad?, de lo que hemos tenido de año y evaluar cómo está mi condición espiritual, cómo está mi relación con Jesús. ¿Tengo algún conflicto con Él? ¿Tengo algún conflicto con mi fe? ¿Me he detenido? No sé qué hacer. Vamos a orar para que Dios en su misericordia nos ayude a cada uno. Esa pregunta muchas veces se atraviesa en nuestro camino de fe. Que con la misericordia de Dios podamos seguir pegados a Él a pesar de todo. Bendito Dios. Tal vez hayas entendido que empezaste bien y no sabes ya ni por dónde vas. Retómalo. Él está aquí. En la situación que estés. Dios conoce cada situación. Dios conoce tu condición. Lo importante es
que haya una respuesta de nosotros a esta pregunta. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por esta palabra tan hermosa que nos confronta, oh Dios, con nuestra fe, con nuestra fragilidad humana, y también nos confronta con tu amor y tu bondad y misericordia, pues no nos dejas de amar y no te cansas de hacer el bien a pesar de nuestra condición. Oh Padre, te presento a cada hermano primeramente que reconoce, Padre eterno, oh Señor, su situación tú la conoces. Te pido que en tu misericordia y en tu bondad puedan resolver esta pregunta en lo íntimo, en lo profundo de su corazón, Padre, y que cualquier situación que los haya confundido acerca de tu persona, Padre, por medio de tu Espíritu, tú les des entendimiento y puedan permanecer en el camino de la fe. Y te pido por cada uno de nosotros para que nos ayudes a perseverar hasta el fin. Que tu santa y divina presencia nos asista en nuestra fragilidad humana y nos ayudes, Padre, a hacer lo que a ti te agrada. ¿Qué hacemos hoy con Jesús? Yo quiero adorarlo, quiero exaltarlo y darle gracias por haber tomado mi lugar allí en la cruz, por darme vida y esperanza de vida eterna, por el perdón de pecados. Gracias, Jesús. Como pueblo te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por tu sacrificio allí en la cruz del Calvario. Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes cada día a comprender, oh Señor, esta salvación tan grande. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.